Saber que el DNI es personal e intransferible. Sí. Pero es que el DNI no puede ser tú nunca. ¿Cómo vas a ser tú el DNI? Tú eres tú. Sí, cuando ellos te piden DNI es lo que dice, quieren comerciar con tu DNI. No quieren saber nada de No, ti. yo no quiero saber nada. Cuando te llevan al registro, crean una empresa. El certificado de nacimiento es una empresa, una corporación. Y a partir de ese certificado, entonces te crean todas las demás, la licencia de conducir, el carnet de identidad, todo eso. Sale de ahí, del mismo sitio, de la empresa esa que han creado. Entonces, cuando el nombre va en mayúsculas, no se refiere a ti como hombre vivo. Se refiere a una empresa, a una corporación, a una marca comercial, que se llama igual que tú, pero en mayúsculas. Un hombre tiene derecho a la vida y todo eso. Un papel no tiene derecho. Un hombre sí. Pero si el hombre dice que es un papel, entonces lo tratan como un papel. Porque la esclavitud está abolida. Pero tú puedes ser esclavo por consentimiento. Porque también tienes que tener libertad para si quieres ser esclavo, serlo. Existían, antes que Roma, y antes que Babilonia, y antes que muchas cosas, existían las leyes del mar. Sí. Las leyes del comercio de los fenicios. Después obligaron a... Las leyes de los fenicios. Las leyes de los fenicios, lo que los fenicios llevaban en sus barcos eran asientos, eran contabilidad. Albananes, con Francisco García. Y los contratos. Los contratos que habían, los acuerdos a los que habían llegado con los diferentes sitios a los que iban a hacer comercio. Habían llegado a acuerdos con esa gente. Pues eso es lo que llevaban. Entonces lo que llevaban era documentación sobre mercancías. Vale. También estaba la ley de la tierra. La ley de la tierra es, por así decirlo, la ley natural o el derecho natural y el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es la ley natural más las costumbres. Por ejemplo, el mismo derecho natural hay en Rusia que aquí. Pero en Rusia, por el clima, por las cosas, no, pues tienen otras costumbres y nosotros tenemos otras costumbres. Y entonces es el derecho consuetudinario, el derecho por costumbre, o el derecho de gente. El derecho este de los fenicios, lo que hizo el Papa en 1302 fue que creó un fideicomiso, es decir, una figura jurídica, creó un muerto. Porque un muerto que es, por lo que no tiene vida, eso es un muerto. Por ejemplo, Coca-Cola, eso es un muerto. Telefónica, un muerto. España, un muerto. El Vaticano, un muerto. Eso no está vivo, eso no tiene vida. Eso no es creación de Dios, de la naturaleza. Es creación del hombre, del pensamiento del hombre. Entonces, el Papa creó el primer fideicomiso y dijo, aplicando las leyes del mar, si tú vas por el mar navegando y sale algo a flote, lo puedes reclamar como tuyo. A no ser que venga alguien con pruebas de que es el propietario y entonces tengas que devolvérselo. Pero mientras no venga, es tuyo. Entonces el Papa dijo, cuando hubo el gran diluvio universal, todo quedó bajo las aguas, excepto la iglesia de Noé. Y nosotros reclamamos toda la tierra que emergió luego. Quien pueda demostrar que es suya, que rebata. Bueno, pues ahí se convirtió en el rey del mundo. Entonces reclamó toda la tierra, dijo que Dios le había dicho que toda la tierra, puesto que la humanidad era poco menos que animales, sin educación, no sabían leer, eran bestias. Para ellos sí. Bueno, pues el Papa dice que todo es suyo.
que todo eso está ahí. Entonces, a partir de esa ficción jurídica, ahí creó un juego. El juego de los muertos, o la invocación de los muertos. Y se han dedicado, desde que crearon eso en 1302 hasta hoy en día, a meter la vida de los hombres dentro del juego. ¿Por qué? Porque Dios, por así decirlo, ¿no? O la creación, ¿no? Solo el creador tiene autoridad. Solo el autor tiene autoridad. Está claro. Porque es una puta casualidad que el lema de la palabra autoridad sea autor. ¿Eso que es una casualidad? Bueno, no es casualidad. Es porque solo tiene autoridad el autor, y autoridad significa cualidad de autor. Y solo el creador de algo puede legislar su obra. Entonces nadie puede legislar ni a los árboles, ni a los ríos, ni a los mares, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Solo el creador, ¿no? Solo el creador. ¿Qué es lo que han creado ellos? Ellos han creado un registro. Y ese registro, el libro de registro, está registrado como propiedad intelectual. Como si fuera una obra de teatro. Y nosotros estamos cogiendo papeles de su obra de teatro. Entonces, ¿quién es el creador de la obra? Ellos pueden legislar los papeles Sobre lo que han creado. las oficinas para el comercio que han creado. Por ejemplo, Alejandro en mayúsculas. Pero a mí no. Esa es la movida. No llevo DNI porque el DNI es propiedad de la corona. Pero es de la corona, ¿no? De la corona, claro, Eso, ¿no? de la corona británica. Es propiedad de la corona. Y no es propiedad mía. Entonces yo no puedo identificarme con la propiedad de otro. Porque eso sería cometer fraude. Porque no tengo el permiso para identificarme con esto. Y esto es una marca comercial que está registrada con copyright. Y eso es fraude. Y yo no voy a cometer fraude. Si tú me coaccionas para que cometa fraude, entonces yo, bajo coacción, cometo todos los fraudes que tú quieres. Pero el responsable de los fraudes que cometa vas a ser tú. En cuanto tú estás en el comercio y eres un ser humano, el juez tiene que darte un remedio para salir del comercio. Porque tú no eres una corporación, eres un ser vivo. Lo que pasa es que los jueces no nos reconocen a nosotros como seres vivos. A nosotros nos ven como... Por eso tienes que llevar abogado, ¿no? No, claro, porque el Bueno, abogado... abogado habla por ti. El abogado, claro. El abogado tiene Pero como una persona culta ni que pueda... Porque tú estás muerto. una licencia, una licencia del colegio de abogados. Es una licencia para administrar las propiedades de la corona. Las propiedades de la corona son todos los registros, cualesquiera, son todos de la corona británica. Cualquier registro que haya en el mundo. ¿Y por qué de la corona británica? Porque el Papa se lo cedió a la corona británica. Pero no la corona británica, ahora eso está en manos del BAR, del British Accredit Register. El BAR es los abogados del BAR. Bar Attorney. También les dije, ¿vosotros habitualmente manejáis notificaciones judiciales? Y dice, sí. Digo, pues a partir de ahora, fijaos en una tontería. Los demandantes y los demandados van en mayúsculas, los testigos en minúsculas. Y luego me explicas por qué. O se lo preguntas al juez. A ver qué te cuenta. Claro. Los implicados van siempre en mayúsculas. Los testigos. Las partes. Porque son corporaciones, es todo comercio. No hay países. En 1882, España dejó de ser un país de hombres, y se convirtió en una corporación del mar. Como he dicho antes, están las normas del mar y las normas de la tierra. Las normas de la tierra, lo que prevalece es la vida. Lo que tiene el poder es lo vivo. En las normas del mar, nada más que hay muertos. ¿Vale o no? Y los vivos que están en el mar aceptan hacerse cargo que son muertos. ¿Qué parece, tío? De esas mercancías. Yo cuando empecé a escuchar... Vamos a ver, tío. Si tú me engañas en comercio, pues a lo mejor te mato. Entonces, si no quieres... En la tierra eso no puede pasar.
Pero en el mar sí. En el mar la vida no vale. Vale la mercancía, no muerta. Por eso un banco, ¿sabes lo que es un banco? Un banco de peces. Un banco de arena. Ah, de arena. De arena. Los tratados en Altamar se iban a firmarlo a un banco de arena. Y eso es lo que es un banco. Un banco de la esquina es un banco de arena en el mar del comercio. Donde pueden entrar hombres vivos. Reconocidos como hombres vivos. En el barco no. Por eso el banco de arena, ¿no? Donde se puede ir Es un banco de arena donde hay tierra. Y un paraíso offshore. Que es fuera de la orilla. Es decir, está en tierra, pero está fuera de la tierra. Por lo tanto, no le afectan tampoco las normas de la tierra. ¿Y lo del atraco? Está como en un limbo legal. ¿Y lo del atraco? ¿Atracar un banco? ¿Eso qué doble sentido tiene ese? Bueno, cuando tú vienes del mar en un banco, y hay un banco de arena, atracan, ¿no? Claro. Entonces cuando atracas un banco es porque eres un pirata. Ha sido el banco, en lugar de hacer negocios bajo la ley de la tierra y su jurisdicción, donde ellos van a garantizar que todo se va a llevar de acuerdo y tal, Oye, entonces tú atracas. Ahí, vasco, ¿Lo ¿no? pilles? qué bueno, tío. Muy Si bien. todas las palabras relacionadas, Claro, por eso. tiene que saber el significado Lo de que ellas. pasa es que yo digo, esto tiene que ver algo con esto, pero no sabía bien que... Tiene todo su punto, ¿eh? Todo. Como una vez cuando te ves algo Igual que en un juicio, cuando abres la barrera, eso es muy parecido a un barco. De hecho, un barco. Y cuando dice, pasa usted al estrado, cuando entras a su barco. Y su barco es su jurisdicción. Mientras tú estés fuera, estás en tierra. Como atravieses la barrera, ya has aceptado su jurisdicción. Cuando un juez te dice, comprende usted los cargos, te está diciendo, tú, you understand me. Es decir, estás tú por debajo de mí. Es decir, cuando te dice si comprendes los cargos, te está diciendo si aceptas su jurisdicción. Bueno, Lo que pasa es que las palabras en un juicio, puesto que están basadas en códigos, no significan lo que tú lo crees que que tú me significan. quieres, claro. Significan lo que significan. Y si tú dices una palabra en un juicio con una intención, da igual cuál fuera tu intención, porque en sus definiciones la intención va incorporada. Entonces tú cuando tú digas lo que digas, la intención va con la palabra, aunque no sea tu intención. Vale. Aunque ellos saben que tú no entiendes... Como te expreses así. Es ¿no? igual. como tú hables, Es magia negra, es brujería, coño. ellos van a entender lo que las palabras para ellos significan. Un juez, por ejemplo, un juez, hoy en día, mira, El simplificado no lo va a hacer. es que me pierdo en los matices, pero mira, para un juez, el año que corre es el año judío, porque el juez es un sacerdote, Siempre venimos lo mismo. Siempre el venimos juez es un a lo mismo. sacerdote Siempre venimos a lo del mismo. Talmud babilónico, aunque él no lo sé. No te digo yo. Y cuando tú sacas a un juez de jurisdicción, de la jurisdicción primera, la primera jurisdicción que hay es este libro. Esto, el Código Civil, el Código Penal y todo eso. Esto. No hay Código Civil, Este libro, pues, ¿esto qué es? no hay tonterías. ¿Esto cómo se llama? Eso, Código Uniforme de Comercio. ¿Cómo funciona el comercio, amigo? Eso no se cambia, eso no. O sea, eso no caduca, ¿no? O sea, me refiero Esto no lo duda. que no tienes que actualizarlo como. No sé si Sí, se actualiza todos todos los los días. días, de diario. Todos los días. Lo puedes actualizar tú. Si registras cualquier cosa ahí, ya lo has actualizado. Ahí donde. En el código. El código. Vas a la oficina en Madrid y haces registrar una entrada y eso ya forma parte. Una palabra y una definición. No una palabra y una definición, no un contrato. Te estaba diciendo antes que en 1882 el gobierno de España pidió un préstamo a los banqueros internacionales y los banqueros internacionales le exigieron que convirtieran el Estado en una corporación. ¿Qué significa eso? Que en lugar de regirse el Estado por las normas de la tierra, por la ley de la tierra, de los hombres, ahora se va a regir por la corporación. Porque así decían, por este libro, o por el que hubiera, por aquel entonces, ¿no? Porque decían que era el único modo de garantizarse el cobro. Porque si mañana cambia el gobierno, entonces ese gobierno no se va a hacer cargo
del préstamo y lo vais a tener que pagar vosotros y vosotros no podéis hacer cargo de un préstamo que habéis pedido en nombre de una nación entera. Entonces, convertirlo el país en una corporación. Y al convertir el país en una corporación, entonces lo que hizo esa corporación quebró, está en bancarrota. Al estar en bancarrota, según las normas del comercio del MAE, todo es del acreedor. ¿El acreedor quién es? Los bancos. ¿Eso qué tratan? Pues eso. Pasaré el DNI. Entonces, como los bancos son los propietarios, como los bancos son los propietarios, los bancos son los propietarios del ejército, los bancos son los propietarios de la administración de justicia, los bancos son los propietarios de España, los bancos son los propietarios, y entonces lo han convertido en una corporación. Como España es una corporación, la región de Murcia es una corporación, todo una corporación. Todo. El ayuntamiento es una corporación. De hecho, hay muchos alcaldes que dicen, esta corporación, pues dicen ellas. Entonces, está todo en manos de los bancos. Pero ellos no pueden permitir que nosotros nos enteremos de eso. Existen dos tipos de comercio. El comercio entre hombres y el comercio corporativo. El comercio entre ficciones legales, que también lo llevan a cabo hombres, pero lo llevan a cabo en nombre de empresas, es decir, con responsabilidad limitada. Mientras que el comercio humano es con responsabilidad comercial ilimitada, o responsabilidad comercial completa. Tú respondes con tus acciones, por tus acciones respondes con tu energía vital, para pagarle. Si fundas una empresa y la cagas, solo pagas con la propiedad de la empresa. Tu energía vital queda intacta. Eso es lo que significa responsabilidad limitada o responsabilidad ilimitada. Entonces, en el comercio entre hombres no puede haber impuestos. ¿Por qué? Porque no hay propietario. Nadie es propietario de los dos hombres, por lo tanto, nadie puede pedirle impuestos. Claro. En el comercio corporativo, como tú vas a su libro y en su obra de arte Está registras, registrado, ¿no? el autor de la obra es él. Entonces, es el que dice en qué términos ha de usarse esa propiedad. Y los puede cambiar cuando le salga de los huevos. Y hacerte pagar un alquiler de la hostia por usar su propiedad. Sí, mañana subirte hoy pasado. Entonces, lo que paga impuestos es por usar un DNI que está en un registro como propiedad intelectual, como marca comercial, de la que no eres propietario. Por eso tienes que pagar todo lo que el propietario te diga. ¿Que pones una casa a nombre de eso? Pues la casa también forma parte de la obra de arte. Entonces es como una matriz, como un teatro, como un juego de rol Sí, vale. de papeles, donde la gente parece ser cosas. Pero no son. Porque ser, solo se puede ser así como somos nosotros, de verdad, ¿no? Pero sí, ¿no? Pero si hacemos negocio corporativo, entonces parecemos ser. Por ejemplo, yo parezco ser el presidente de la empresa. ¿Y tú qué pareces ser? Yo me pongo una túnica negra y digo, ahora yo soy el árbitro. Viene uno de azul, dice, yo te pego palos con una porra. Pero dentro del juego. Dentro del juego corporativo. La intención de todo esto. Entonces, la red, ese juego corporativo, es como una matriz. Y lo que ellos están haciendo es todo el comercio absorberlo hacia dentro del juego. Así es como ellos tienen el control de todo el flujo comercial, porque todo el flujo comercial se hace en nombre de sus propiedades. Realmente lo único que está viendo es transacciones entre sus propiedades. Y se están llevando a cabo con la energía humana, la cual están extrayendo para hacer más grandes sus corporaciones y más sofisticadas y más... Claro. Es lo utilizan como que legalmente lo describe ahí como una utilidad transmisora. Una utilidad transmisora, la única función que tiene es transmitir la energía o el capital o lo que sea de un sitio a otro. Esa es su única utilidad. Pues un certificado de nacimiento es eso, una utilidad transmisora que canaliza tu energía hacia dentro del sistema del juego para darle vida a los muertos, que son las corporaciones, que son papeles registrados. Eso está muerto. Entonces, cuando en la Biblia habla de la invocación de los muertos, se refiere a eso. Y cuando habla de los vivos y de los muertos, se refiere a eso. A lo que son registros en papeles y comercio, o lo que es cosa entre hombres. ¿No? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En la moneda que hay, la cara del César
Si la utilizas para el comercio, tendrás que pagarle impuestos. Si tú vas con pepino y los cambias por tomate, no tienes que pagar impuestos. Y con eso es con lo que el gobierno se financia todos los días, con los certificados de nacimiento, por ejemplo. Por eso quiere ahora tantos inmigrantes. Porque quiere votantes y certificados de nacimiento. Niños que nazcan en los españoles. Gente, Claro. capital humano con el que siga el sistema de deuda perpetua. Pero cuando yo nací, Claro. ¿vale? Cuando yo nací, ¿quién le dio ese dinero a ellos? ¿En oro? ¿O qué pasó ahí? ¿Quién se lo dio? Sí. No, mira, el Papa ¿Quién pagó? dice Hostia. que todo es suyo, pero que él lo está guardando para todos nosotros. Por eso nos hace un certificado de nacimiento que es un fideicomiso festivo edis, que significa que como tú cuando naces eres gilipollas perdido, él te lo cuida hasta que tú lo reclames a su debido tiempo. ¿Quién te cuida? ¿El oro? El fideicomiso, el bono, la empresa, el valor de la empresa, eso te lo cuida él. Entonces, ¿Pero qué valor tiene la empresa? tu peso es nacer en oro, Sí. más todo lo que compran y lo venden en bolsa. En bolsa está comprándose y vendiéndose. Especulan con tu peso en oro, ¿no? Y tú se supone que tú eres como una empresa. Compran esas propiedades Es que no, y se venden. No, que lo entiendo, no, Ahora mismo lo que pago yo, lo que pagamos, la tenencia que Es capital pagamos, eso humano. la utilizas, ¿Cómo se ¿no? llama este hombre? ¿Cómo era? Eso lo utilizas para Que otra es lo cosa. único que tiene valor, ¿Ese teléfono de quién es? es energía humana. A ver, Porque lo que están haciendo es vinculándote a un sistema legal que va a canalizar tu energía humana. Ya. ¿Te das cuenta? pero con el dinero que yo Ya no, pago. ya no vas a tener energía libre para hacer lo que tú quieras con la energía, pensar lo que quieras, crear lo que quieras, dedicarte a lo que quieres. No. Viajar para allá, para acá. No. Vas a estar sujeto a un sistema legal que va a canalizar tu energía. Y te va a decir que 8 horas tienes que curar por aquí, tienes que estar aquí y por este sueldo y ahora no puedes estar y si me ahí el perro atado y tu puta madre, ponte un chillo, la vacuna en el ojo, la hostia, todo Ya, eso. sí. Entonces un sistema legal lo que hace es restringir la energía, canalizarla desde que te favorezca a ti, a la vida, no a ti, sino al conjunto de la vida y de la naturaleza. Nuestra energía debiera estar contribuyendo al bienestar de eso. No, está contribuyendo al bienestar de las corporaciones, Claro, de la empresa. de lo que ha sido creado, de los muertos. A nosotras, ese fideicomiso que nos da en 1966, hubieron 3 precedentes y uno de ellos fue que un fideicomisario, ¿no? Porque un fideicomiso es que un fideicomitente es una confianza, un trust. Un fideicomitente le dice a otro, guárdame esto durante 3 años. Y tienes que hacerle esto y esto. Y al cabo de los 3 años, los beneficiarios son este y este. Se lo da a ellos a parte igual. Eso es un fideicomiso. Pues entonces, el Papa tiene nuestro trust, él lo tiene en fideicomiso. Nosotros hemos sido los fideicomitentes. Dios fue el fideicomitente, Dios. Y él es el fideicomisario. ¿Vale? ¿No? Y entonces, nosotros somos los beneficiarios. Pero a los 7 años te dan por muerto. Porque en 1666, en el incendio de Londres y todo eso, allí hubo un juicio que creó jurisprudencia. Que lo que pasó fue que 2 vecinos tenían un fideicomiso entre ellos y uno de ellos se fue a las cruzadas o se fue por el, ¿no? Y entonces estuvo 7 años sin volver. Y al 7º año ya el tipo fue a un juez de Madrid y le dijo: oye, mira, que yo no voy a hacer más cargo, el fideicomiso era para 3 años y yo no tengo por qué. Y entonces lo nombró beneficiario. Y al otro lo declaró por muerto o perdido en el mar. A partir de entonces, cuando se crea un fideicomiso, si a los 7 años el beneficiario no lo reclama, se da por muerto o perdido en el mar. ¿Ha reclamado a alguien el suyo antes de los 7 años? ¿Ha hecho testamento? Que no es reclamarlo, porque no lo puedes reclamar hasta los 18. Pero tienes que... y no hasta los 18, lo puedes reclamar... lo reclamas cuando te ilumines. Oye, ¿cómo puedo buscar la Si historia? no, no puedes reclamarlo. ¿qué pasa si, en un juicio, se está de pie, no se celebra el juicio? No se puede, tienes que sentarte, ¿no? No es que te sientas, es que tienes que obedecer alguna orden. Si no te, Por ejemplo, siéntate. si no digo, no O me por siento. ejemplo, levántase. Y si no me levanto, ¿qué pasa?
Si no se levanta, Pues ya me guardia que lo mando que lo lleven a... Para dentro del barrio. Sí, Al manicomio, ¿no? sí. Y además le voy a poner una multa de 600 euros. Se lo voy a decir otra vez. Levántese. El que no calla ese no se sentó cuando se ¿Ah? El que no calla ese, en el juicio ese le dice, siéntese, y dice, no. Y dice, no puedo hacer eso. Le dice, no puedo hacer eso. Y entonces le mandó a los perros, le dijo, llévalo a este de aquí, no sé qué. Y Bueno, este, vino y los este, perros. como me toqué ni, vaya Él a dijo, soy un oficial de paz. Y le enseñó eso. Toca a mí sería acusado. Lo que demuestra que soy vivo. El legado ese, el legado Soy un hombre vivo. Y vosotros estáis aquí todos actuando en comercio, por lo tanto en representación de una corporación. Y aquí el poder lo tengo yo. Vosotros sois mis sirvientes. Así que, ve de pacífico. Así pues ya, pero así lo ordenan ellos, es que ellos mandan. Dicen, este tío te coge y Ahora, si entras como corporación, te encierran, tío. eres una. Entonces manda el juez a ti. Pero el juez no tiene autoridad sobre ti. Solo tiene autoridad sobre las corporaciones que están registradas. Sobre ellos un libro de registro. El juez no te llama a ti. O Pepe y El juez dice Alejandro. No, eso no es. Y entonces yo digo, sí, yo. Y hay que consentir tú. El consentimiento hace la ley. Una parte que está en silencio parece consentir. Los jueces son agentes extranjeros administrando la bancarrota de España en deuda, de la que los mandan a ellos son acreedores. Son oficinistas de los banqueros. Eso es un juez. Un administrador de fideicomiso. Es decir, en Estados Unidos, a partir del año 33, todos los jueces ya dejaron de ser jueces y se convirtieron en administradores de fideicomiso. Porque como el Estado allá estaba en bancarrota, según las leyes del mar, los acreedores son los propietarios y los que dicen cómo de administrarse. Pues ya está, no hay más que hablar, hay poco más que hablar, ¿no? Esto es salirse del juego de rol, ¿me entiendes? No, es saber salirte del juego Y se pescar. y entrar al juego, pero entrar como una interfaz tuya. Igual que se conectaba, ¿me entiendes o no? El Neo a la Matrix. No. Se conectaba desde su nave. No se conectaba como al final, desde las máquinas. Porque entonces estás en sus manos. La máquina tiene que partirlo en dos por los artes más. Pero en la nave no. Por eso es tener tu propio barco, tu propia nave. Eso es lo que, Para entrar a Matrix. eso es lo que queremos sacar de aquí. Al comercio. ¿No? Está en nuestra propia nave, ¿no? Eso es la REM. ¿Eh? La REM es eso. Eso tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que sacar eso. ¿Tú lo tienes? Yo sí. Y No, vuelta. ¿y qué te ha servido eso? ¿Qué has hecho con eso? Aprender cómo funciona. ¿Funciona bien o qué? No lo he probado. No tengo oportunidad. ¿Y eso cuándo se prueba eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento? En el momento en que te haga falta. Cualquier cosa, pero ¿para qué te puede hacer falta? Pues eso tienes que, eso lo calibras tú. No hay regla fija.